Hoy va a ser larga. Entonces espero que estén descansaditos, que hayan almorzado bien para que puedan resistir. Bueno, a ver, un repasito muy rápido de hasta donde llegamos la clase pasada, que ya vimos pues, probabilidad total y teorema de Bayes. Y pues aquí habíamos hecho un ejemplito que relacionaba la probabilidad pues necesitábamos usar la probabilidad de la unión. Y para calcular una probabilidad de la intersección que está aquí, inmersa ahí en la ecuacióncita, necesitamos condicionar. Entonces necesitamos, aquí condicionamos en el, Ave María. Aquí necesitamos condicionar en el conjunto o en el evento, pues que me sirve. Acá como el problema decía que cuando el hombre ve la final, entonces ya sé que la condición, el evento que condiciona es el evento H. La probabilidad de que la esposa vea la final es de 0.5. Entonces, listo. Por eso condiciono en H y entonces queda la probabilidad de que la mujer vea la final, dado que el hombre está viendo la final, es de 0.5. Eso está ahí. Y la probabilidad de que el hombre vea la final es 3 veces la probabilidad de que la mujer vea la final. Entonces, listo, de ahí resolvemos, despejamos y hallamos la probabilidad de que la mujer viera la final. Listo, bien. Hablamos de la definición de eventos estadísticamente independientes. Eh, digamos, una manera muy práctica de recordar esto es que, a ver, al evento C le interesa mucho el evento A porque la probabilidad de C, pues la probabilidad marginal de C, es decir, cuando el conjunto está solito, no lo tengo condicionado a nada, no lo tengo conjunto con nada, ¿sí? O sea, no hay probabilidad de intersección de C con algo. Entonces, la probabilidad marginal de C es 0.1. Entonces, digamos, un evento que es poco probable. A ver, yo veo que alguien me está pidiendo ingreso. Entonces, la probabilidad marginal de C es baja, o sea que el evento C por sí solo es poco probable. Pero cuando yo le pongo la condición del evento A, esa probabilidad aumenta mucho, ¿sí? Porque la probabilidad del evento C condicionado al evento A, o sea, la probabilidad condicional de C dado A es 0.8. O sea que el evento A es de alto interés para el evento C, porque si está ahí, le cambia mucho la probabilidad. Aquí está escrito, la probabilidad de C dado A es mucho más grande que la probabilidad de C. ¿Listo? Entonces ahí son eventos dependientes. Pero, por otro lado, por ejemplo, para el evento C es indiferente la ocurrencia o no del evento F, porque no le cambia su probabilidad, ¿sí? La probabilidad marginal de C es la misma probabilidad condicional de C dado el evento F. Entonces, esos sí son independientes. Listo. Eso ahí como concepto importante. ¿Les quedó esto de ejercicio? Estos están buenos. Que si dos eventos son independientes, entonces todas las combinaciones entre sus complementos y ellos son también independientes. Es decir, A complemento con B son independientes, A y B complemento también son independientes y así, A complemento y B complemento. Otro ejercicio chévere para que hagan es que la probabilidad condicional también es una medida de probabilidad. Es decir, también satisface todos los axiomas de probabilidad. ¿Listo? Esos dos ejercicios son buenos, son ejercicios teóricos, no son largos, son chéveres para que hagan. Listo. Bueno, y cuando los eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades.
Listo, bueno, hicimos un ejemplo ahí, Luego llegamos al teorema de probabilidad total, que gráficamente es muy sencillo, y es que si yo tengo un espacio muestral S, y dentro de ese espacio muestral tengo una partición, y en ese espacio muestral tengo otro conjunto, entonces si yo quiero la probabilidad de ese evento o de ese otro conjunto, la calculo como la suma de las probabilidades de ese conjunto intersectado los eventos de la partición, ¿sí? Por eso queda esa expresión. Ahí pues dije, pues puse sumatoria hasta 4, pues porque el dibujo me aparecían 4 eventos en la partición, pero pues eso es simplemente para ilustrarlo gráficamente. Entonces, de manera general, puse pues que esto es, bueno, y cada probabilidad de esa intersección, yo la calculo condicionando en el evento de la partición, que es de donde yo tengo información. Entonces, por eso aquí nos queda la probabilidad de A dado el evento de su 1 por la probabilidad del evento de su 1. Listo. Esa es la ley de probabilidad total. Y como consecuencia de esto, y usando la definición de probabilidad condicional, llegamos al teorema de Bayes. Aquí está. El teorema de Bayes simplemente es el mismo el inicio es el mismo inicio de probabilidad total. La diferencia es cuando uno quiere, esto sí se me olvidó decirlo, cuando uno quiere una probabilidad a posteriori. ¿Cómo así a posteriori? O sea, cuando el evento A ya ocurrió. Entonces, si yo quiero la probabilidad de uno de los eventos de la partición, la probabilidad de alguno en sub J, dado que ese evento A ya ocurrió, entonces por eso se dice probabilidad a posteriori, aplico la definición de probabilidad condicional. Lógicamente, esto es si esa probabilidad de A es diferente de 0. Y ya, el numerador lo hago condicionando y el denominador lo hago con probabilidad total. ¿Alguna pregunta hasta aquí del repasito? ¿Cómo vieron la tarea que les puse? No les he calificado todavía pues, la estadística descriptiva, la segunda parte del examen. Ya les puse fue de probabilidad. Hay ejercicios chéveres ahí. Entonces espero que se diviertan. Listo. Bueno, y hoy yo no me aguanté las ganas de, de empezar con, para pues, ustedes que son matemáticos, no me aguanté las ganas de mostrar como el sustento teórico que está detrás de esto. Hay una materia que ustedes van a ver al final de la carrera, pues creo que es como en el penúltimo semestre, que es teoría de la medida. Teoría de la medida es una materia que pues es muy bacana para los que les gusta el análisis, y es la base de una de las materias, a mi modo de ver, una de las materias más bacanas de la carrera, que es análisis funcional. Entonces, en teoría de la medida, pues van a ver todo pues a mucha más profundidad. Y ahí, digamos, como caso particular, uno puede hablar que, que la probabilidad es una medida que cumple las condiciones que yo necesito que cumpla una medida que se aplica sobre un cierto conjunto. Entonces, miren, a ver, primero, vamos a la definición de lo que es una sigma álgebra. Entonces, digamos que yo tengo una colección de subconjuntos de un espacio muestral S. Yo digo que esa colección B, o pues con esa B rara, yo digo que esa colección es una sigma álgebra si el vacío está en esa colección de subconjuntos. Que si yo tengo un evento o un conjunto en esa colección,
Entonces, el complemento de ese conjunto también está en esa colección. ¿Sí? Entonces, el vacío está en esa colección de subconjuntos. Dado un evento ahí, entonces también tengo su complemento ahí en esa colección de subconjuntos. Y que si yo tengo ya, digamos, una colección contable de eventos en esa colección de subconjuntos, la unión contable de esos eventos también está en esa colección. Entonces, esas son las tres condiciones que decimos que satisface una sigma álgebra. O sea, una colección de subconjuntos será una sigma álgebra si cumple estas tres condiciones. Entonces, ojo, como la sigma álgebra es como conjunto B, por llamarlo así, ese superconjunto, porque los elementos de ese conjunto son conjuntos. Entonces, digamos, esa colección, los elementos de esa colección son los eventos del espacio muestral. ¿Sí están entendiendo? Yo no puedo quitar, voy a ver si quito eso. Déjenme un momento. ¿Por qué? ¿Por qué la primera condición redunda? No. En una colección de subconjuntos se podría, o en una colección de elementos, podría no estar el vacío. ¿Sí? Entonces, por eso no es redundante. Entonces, bueno, sigo. Entonces, insisto, nosotros no vamos a ver aquí esto a profundidad porque esto pues hace parte en sí, pues para verlo a profundidad, hace parte de teoría de la medida o de topología. Entonces, digamos, pero yo lo quiero ilustrar es como para darle ese soporte teórico, esa fuerza teórica que va a tener la materia. Es esto. Entonces, ahora miren esto. Dos cosas o dos ejemplos. Si el espacio muestral es un conjunto contable o es un conjunto finito, la sigma álgebra que podemos tomar ahí es la sigma álgebra formada por partes de S. O sea, por partes de S es el conjunto formado por todos los subconjuntos de S, incluyendo al mismo S. Entonces, la manera corta de escribirlo será todos los conjuntos, todos los conjuntos posibles, tales que esos conjuntos son subconjuntos del conjunto S, que es el espacio muestral. Listo. Si el espacio muestral es infinito, no contable, o sea, digamos que si el espacio muestral es el conjunto de los números reales, entonces ahí la sigma álgebra que hago es la sigma álgebra generada por todos los posibles intervalos que puedo generar yo en los reales. Yo sé que con todos esos intervalos, con unión de todos esos intervalos, yo podría generar todo el conjunto de los reales. Entonces esa sería la sigma álgebra que estaría tomando para cuando mi espacio muestral es el conjunto de los reales. ¿Listo? O sea, con los conjuntos, digamos, esa sigma álgebra es una colección de conjuntos, digamos, los elementos de la sigma álgebra son eventos. Todos esos eventos que yo tengo ahí, con todos esos eventos yo puedo generar todo el conjunto de los reales, que en este caso esos eventos son los intervalos de este tipo. Listo. Bien, ahora, qué es digamos, qué es una medida de probabilidad?
Entonces, supongan esto. Supongan que tengo un espacio muestral pues de un experimento aleatorio y tengo la sigma álgebra que me genera todo ese espacio muestral. Entonces, una probabilidad, ahora en los primeros ejemplos yo uso la letra P así pues como doble para hacer referencia a probabilidad y no confundir simplemente con la letra P, pero mucho más adelante yo ya voy a estar hablando de probabilidad y como lo he hecho hasta ahora con la letra P común y corriente. Entonces, una probabilidad, entre paréntesis, un caso particular de una medida, tema que verán pues en teoría de la medida, como ya les dije. Entonces, una probabilidad es una función que se evalúa en los elementos de la sigma álgebra, ¿sí? Que son eventos del espacio muestral y que se envía al conjunto, pues en general, siendo una medida, se envía a un conjunto numérico. Pero acá, como estoy hablando de probabilidad, solamente la voy a enviar al conjunto o al intervalo 0,1. ¿Listo? ¿Y qué me está, o cómo se evalúa esa medida de probabilidad? Se evalúa en los eventos del espacio muestral, ¿sí? Y se envía al intervalo 0,1. Entonces, por eso queda así, es como una función que sale de esa sigma álgebra y va al intervalo 0,1. Entonces, se evalúa en conjuntos y la respuesta es un número entre 0 y 1. ¿Qué propiedades cumple? ¿O qué propiedades debe cumplir? Pues la probabilidad de cada uno de los eventos que está aquí es mayor o igual que 0. Segundo, que si yo tengo eventos disjuntos, entonces la probabilidad de una unión disjunta, vean que dije que los eventos son disjuntos para cada i diferente de j. Entonces, la probabilidad de esa unión disjunta, pues, que es una unión disjunta contable, es la suma de esas probabilidades. ¿Listo? Bueno, y la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Ahí estamos como, ¿cómo le digo? O sea, como juntando el mundo que teníamos hasta ahora de las definiciones de probabilidad con este soporte teórico que le estamos dando. Entonces, la tripleta pues que consiste de la sigma álgebra, que me genera el espacio, pues todos los eventos del espacio muestral, y la medida de probabilidad dada se llama espacio probabilístico. Si uno tuviera otra tripleta de esas, con otra medida, no una medida de probabilidad, o sea, otra función que salga de la sigma álgebra y que llegue a otro subconjunto de los reales y que cumpla pues, las condiciones que corresponden, entonces también se llamaría una medida, pero ya ese no sería un espacio probabilístico, sino que uno lo llamaría en términos generales como un espacio medible. ¿Listo? Eso es como el principio de teoría de la medida. Entonces, ¿qué teoremas tenemos aquí? Los teoremas que hemos visto hasta ahora. Entonces, primer teorema, si yo tengo un conjunto que está en la sigma álgebra, entonces yo puedo calcular la probabilidad de ese conjunto como 1 menos la probabilidad de su complemento. Listo. La demostración. Entonces, voy a tomar ese conjunto en la sigma álgebra. Como es una sigma álgebra, entonces el complemento de ese conjunto también está en la sigma álgebra. ¿Listo? Por la segunda condición de la definición de sigma álgebra. Listo. Además, es claro que usted puede escribir todo el espacio muestral como ese conjunto E unido con su complemento. Pero además,
esa unión es una unión disjunta. Como es una unión disjunta, entonces puedo usar las propiedades anteriores. La primera es que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. La segunda, reemplazo lo que es el espacio muestral como esa unión disjunta. Insisto, como es una unión disjunta, uso la segunda condición y es que la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Listo. Y ya, despejamos y ya tenemos. Y así fue como lo hicimos también antes, ¿sí? Sin ese soporte teórico que le estamos dando hoy. Listo, este no lo había puesto y lo quise traer porque es bacano tenerlo en cuenta. Y es que la probabilidad es una función monótona creciente en términos de conjuntos. Es decir, que si usted tiene un conjunto más grande que otro, si yo tengo, digamos, dos conjuntos de la sigma álgebra, pero tengo que uno está contenido en el otro, entonces la probabilidad aplicada como función en esos conjuntos es creciente en el sentido de que la probabilidad del conjunto A es menor o igual a la probabilidad del conjunto B. Listo. Y la idea de dónde viene, pues la demostración, y es que, a ver, yo tengo el conjunto grande que es el conjunto B, pero yo puedo hacer que ese conjunto B, que es el conjunto grande, lo puedo escribir como una unión disjunta. ¿Cómo lo escribo como una unión disjunta? Entonces, cojo el conjunto que está por dentro, que es el conjunto A, y a ese conjunto A le voy a unir lo que está en B, pero que está por fuera de A. O sea, le voy a unir B intersectado A complemento. Y toda esta operación es una operación entre conjuntos de la sigma álgebra. Por lo tanto, esto estará en la sigma álgebra. Listo. Entonces, como el conjunto B lo estoy escribiendo como una unión disjunta, aplico la medida de probabilidad aquí, en esta relación o en esa ecuación. Entonces, la probabilidad de B será lo mismo que la probabilidad, como es una unión disjunta, entonces es la probabilidad de A más la probabilidad de B intersectado con A complemento. Listo. Y por la primera propiedad de la medida de probabilidad, la probabilidad de los conjuntos o de los eventos es una cantidad mayor o igual que 0. Entonces, si esa cantidad que está sumando con la probabilidad de A es mayor o igual que 0, pues entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Pues si le estoy sumando esa cantidad positiva para poder que me dé B, pues entonces esto tiene que ser más chiquito que la probabilidad de B. Listo. Esta es útil por ahí de vez en cuando, pues no es muy usada, pero es útil por ahí de vez en cuando. Listo. Teorema 2. Esperen, yo le voy dando a esto un poquito más de estética. Teorema 3, sí lo habíamos mencionado, creo que yo lo había como conversado de la idea de que pues, la demostración era muy sencilla, y es que la probabilidad del vacío es 0. Entonces, digamos, ¿uno cómo puede escribir el espacio muestral? El vacío es un conjunto de la sigma álgebra. Entonces, su complemento también es un conjunto de la sigma álgebra. Pero yo puedo escribir entonces el vacío unido con su complemento, pues me dará todo el espacio muestral y eso será una unión disjunta. Como es una unión disjunta, entonces la probabilidad de todo ese conjunto es la probabilidad del vacío más la probabilidad del complemento del vacío, que ese es el mismo espacio muestral S. Y ya, pues cancelo y cancelo y ya me queda que la probabilidad del vacío es 0. Listo. Eso es.
Cuarto, no lo había mencionado o lo había puesto ya como en la definición como tal de cómo iba a ser la probabilidad. Pero acá con la fundamentación teórica, pues habíamos puesto que la probabilidad cae en el intervalo 0,1. Pero entonces miren esto. El vacío, voy a ponerlo contenido en conjunto E. ¿Listo? Bueno, no, sí tiene razón. ¿Quién fue el que me dijo ahorita? Sí, el vacío pues es subconjunto. Pero es que ahí no quiero dejar como lunares o cosas oscuras para cuando estén en teoría la medida, vayan a ver cosas como raras. Pero bueno, entonces tengo esta secuencia de contención entre los conjuntos. El vacío lo veo contenido en el evento E, el evento E lo veo contenido en el espacio muestral S. Entonces uso el teorema 2 de que la probabilidad es creciente en los conjuntos. Entonces la probabilidad del conjunto de abajo, que es 0, es menor o igual que la probabilidad del conjunto de la mitad. Y a su vez, eso es menor o igual que la probabilidad del conjunto de arriba, que es 1. Y ahí ya quedó la desigualdad que quería. Listo. Y uno de los que les quería mostrar era este. Yo les había hablado, como lo hicimos en clase, lo hicimos de manera intuitiva, pero cuando el espacio muestral era finito, porque estábamos definiendo la probabilidad como el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Pero ahí para poder hacer esa división, el espacio muestral tendría que ser finito. Y así fue como ilustramos de dónde venía esta probabilidad de la unión, contando la cantidad de elementos de cada conjunto y después dividiendo por la cantidad de elementos del espacio muestral. Listo, pero es que el espacio muestral puede ser infinito, ¿sí? Puede ser infinito contable o puede ser infinito no contable. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Este sí no lo hice tan detallado, pero pues no es que sea tan difícil. Lo primero es, voy a escribir dos uniones o dos conjuntos como uniones disjuntas. Y los conjuntos necesito que estén aquí inmersos en la ecuacióncita. Entonces necesito a unido B y voy a escribir a B también decir, como una unión disjunta. Entonces aquí yo creo que es una ilustración sencillita de dibujo, ayuda un poquito. Un conjunto. Entonces, la unión, yo la voy a escribir como la siguiente unión disjunta, pues la unión de A con B. Empiezo con A, o sea, todo el conjunto rojo, pero le voy a unir como este espaciecito de aquí, que será B intersectado con A complemento. Por eso esto A unido con B intersectado con A complemento me da lo mismo que A unido B, pero lo estoy escribiendo como una unión disjunta. Listo. ¿Qué otro conjunto voy a escribir como una unión disjunta? El conjunto B lo voy a escribir como una unión disjunta, pero necesito que me aparezca otro de los conjuntos que están por aquí y que se me repita este, porque ahorita lo voy a cancelar. Entonces, el conjunto B, arranco de A intersectado B y entonces le voy a unir este otro, que era el mismo que tenía ahorita. Entonces, el conjunto B es A intersectado B unido de forma disjunta con el conjunto B intersectado A complemento.
que es el de aquí. Entonces, en cada una de esas dos uniones, o sea, cada una de esas dos uniones es unión disjunta. Entonces puedo aplicar la probabilidad y usar la propiedad de que la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades. Entonces, para el primero, la probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B intersectado con A complemento. Listo. Ese primero lo llamo ecuación 1. Para la segunda unión disjunta, la probabilidad de B la puedo ver como la probabilidad de A intersectado B más la probabilidad del mismo conjunto de ahorita. Y ya, lo único que tengo que hacer es restar. Si yo resto, en la izquierda me queda probabilidad de A unido B menos la probabilidad de B. Y en la derecha, si yo resto la ecuación 1 menos la ecuación 2, me va a quedar la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado con B. ¿Listo? Y pues ya no es sino despejar la probabilidad de la unión y estamos listos. Listo. Esos eran algunos que les quería mostrar teóricamente el fundamento que tienen con sus respectivas demostraciones. Ya han visto que esta es muy útil, pues la probabilidad de la unión, de una unión general la usamos mucho. Listo. Y queda claro que va a ser muy importante para algo que yo creo que vamos a empezar a ver espero que me alcance el tiempo, que un espacio muestral puede ser un conjunto infinito, ¿sí? Infinito contable o infinito no contable. Pues también puede haber conjunto finito, pues eso ya lo sabemos. Pero con lo que llevábamos hasta aquí, no teníamos el soporte teórico para decir que yo iba a sacar una probabilidad de un evento que estaba en un espacio muestral de tamaño infinito. Porque como lo teníamos definido como número de casos favorables sobre número de casos totales, entonces ahí pues iba a dividir por ¿cuánto? Por infinito. Pues, eso no es un número. Entonces, listo. Ahora sí ya tenemos ese soporte teórico ahí. Ahora, cuando nosotros despejamos de la probabilidad de la probabilidad condicional, despejamos la probabilidad conjunta. ¿Sí? Pues esto recuerden que es el despeje. Cuando uno define la probabilidad de B dado A, recuerden que este número queda en el denominador, ¿sí? El evento que condiciona queda ahí abajo, pero eso, lógico, siempre y cuando, aquí sí les puse la nota, que en esa definición, el evento que condiciona, pues debe tener probabilidad distinta de 0. Si no, pues esto no tiene sentido. Listo, entonces, si esto tiene sentido, puedo despejar la probabilidad conjunta. Si despejo la probabilidad conjunta, entonces me queda así. Mando a multiplicar al otro lado y ahí me quedó la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que el evento A ya ocurrió. Listo, a eso se le llama en muchas partes la regla de multiplicación. A mí, la verdad, no me gusta, pues no me gusta darle nombre, porque es que a mí no me gusta aprenderme muchas ecuaciones, muchas cosas, pues así como de memoria no, yo prefiero deducirlas a partir de algunas poquitas. Entonces, sí, si ya tengo claro cuál es la definición de probabilidad condicional, pues de ahí despejo la probabilidad de la intersección, es la probabilidad conjunta. Listo, esto es muy útil en una materia que ojalá ustedes vean, que es procesos estocásticos. Esto es bastante útil. Cuando ven, bueno, mejor no les digo nada sobre eso. Listo. Si yo quiero generalizar esto, vean que esto aquí está por pues, la probabilidad de una intersección, ¿sí? O sea, solo la intersección de dos conjuntos.
Pero ¿qué pasa si usted quiere hacer la probabilidad de una múltiple intersección? Entonces, si usted quiere hacer la probabilidad de una intersección de n conjuntos, ¿cómo la hace? Entonces, vean, aquí pues hay dos maneras de darse cuenta, que yo espero que ustedes lo hagan de manera sencilla. Hay dos maneras de darse cuenta que esto es cierto. La primera pues sería probarlo por inducción, o sea, decir que la probabilidad de esa múltiple intersección, pues yo la demuestro cierta para n igual 1, para n igual 2 sería esta, en fin, la supongo cierta para k y la demuestro para k más 1. Listo, entonces esa es una forma de hacerlo. Otra que a mí me parece chévere es simplemente operando y reduciendo como la dimensión de la intersección. Me explico. ¿Cuál es la idea? Pues a mí me gustaría más esta, a mí. Hablar de que este es mi conjunto B. Les digo, bueno, ese es mi conjunto B y entonces puedo aplicar pues, la probabilidad de la intersección diciendo que este es mi conjunto B. Entonces se me convertiría en la probabilidad de este conjunto por la probabilidad de este que sería el B, es que está en amarillo, dado el que ya está. ¿Sí me entienden? A mí me parece que esta forma de hacerlo, no por inducción, parece mucho más bonita, pues a mí, pues a mí. Entonces esto es, arranco de este y luego viene por la probabilidad del que está aquí en amarillo, dado el evento que ya ocurrió. Y aquí el evento que ya ocurrió es el evento a su 1. Listo. Y ahora vuelvo y hago lo mismo. Pero tengo que usar el hecho de que la probabilidad condicional es una medida de probabilidad. Es decir, ahora el que voy a poner como conjunto amarillo es solamente este. Y aplico lo mismo, pues lo que yo sé que es la probabilidad de la intersección de dos conjuntos, lo aplico aquí, pero ya sé que estoy en la probabilidad condicional. Entonces esto es la probabilidad del primer conjunto, pero entonces aquí sería la probabilidad de A sub 2, pero como ya estoy en probabilidad condicional, sería la probabilidad de A sub 2 dado A sub 1, porque ya estoy en esa medida de probabilidad que es la probabilidad condicional en A sub 1. Y luego viene por la probabilidad de ese conjunto B dado el que yo puse al principio, que sería sub 2. Entonces aquí viene, aquí viene este conjunto dado el anterior, que es A sub 2. Pero es que como ya estoy con el dado a sub 1, pueden verificar que cuando aplica la definición va a llegar aquí a sub 2 intersectado con A sub 1, pues A sub 1 intersectado a sub 2. Y de ahí, pues, seguiría, ¿sí? Listo. Ya, simplemente como para darse cuenta cómo es que se usa. Bueno, aquí un ejemplo muy sencillo. Eso va a traer a la memoria, no sé si fue la clase pasada o la clase antepasada, que alguien me dijo que para calcular no sé cuál probabilidad iba a usar el método de las cajas. Y yo quedé como pasmado, yo, ¿de las cajas? ¿Este man de qué me está hablando? Se van a dar cuenta que esto, yo sé que lo recuerdan, espero que lo recuerden. Se van a dar cuenta que esto es como ese llamado, abro comillas, método de las cajas. Entonces, bien, supongan que yo voy a extraer de manera aleatoria y sucesiva, o sea, sucesiva una detrás de otra,
Y sin reemplazo, o sea, las saco y no las vuelvo a meter, las saco y las dejo afuera. 4 cartas de una baraja simple. Entonces yo pido calcular la probabilidad de que la primera sea un corazón, que la segunda sea un trébol, que la tercera sea un diamante y que la cuarta sea un corazón. Listo, está bien. Entonces defino los eventos de interés. C1, entonces C1 va a ser corazón 1, o sea, que la primera carta es un corazón. Y de manera análoga defino los otros eventos de interés. T sub 2 será que la segunda carta es un trébol, D sub 3 es la tercera carta, es un diamante, y C sub 4, la cuarta carta es un corazón. Entonces, lo que está preguntando el problema es esa probabilidad conjunta, pues la probabilidad conjunta de todos esos eventos, ¿sí? Que la primera sea un corazón, aunque yo no puse aquí el y, esto se sobreentiende, y que la segunda sea un trébol, y que la tercera sea un diamante, y que la cuarta sea un corazón. Entonces, la probabilidad de esta múltiple intersección. Pero, esos eventos son dependientes, ¿sí? El hecho de que ocurra o no el evento CES1 me va a cambiar la ocurrencia, el más claro es el de C sub 4, ¿sí o no? O sea, esos eventos son dependientes. Por lo tanto, no podría calcular la probabilidad de esa múltiple intersección como la multiplicación de las probabilidades marginales. No puedo. Entonces, ahí es donde me toca condicionar. Entonces, por eso la regla de multiplicación generalizada. Entonces, la probabilidad del primer conjunto, o sea, la probabilidad de que en la primera carta me salga un corazón, 13 de 52. Luego, por la probabilidad de que en la segunda carta me salga un trébol, dado que la primera carta fue un corazón. Ah, bueno, trébol todavía no ha salido, pero ya saqué una carta de la baraja, que fue un corazón. Entonces, son 13 casos favorables y 51 casos totales, porque en este momento en la baraja tengo 51 cartas. Y luego sigue por la probabilidad de que la tercera sea un diamante, dado que ocurrieron las dos anteriores. O sea, dado que la primera fue un corazón y que la segunda fue un trébol. Entonces todavía no ha salido ningún diamante. Ah, listo. O sea que la probabilidad es 13 cartas de diamantes que todavía tengo en la baraja sobre 50 cartas que en este momento tengo en el mazo, porque ya saqué dos. Y listo, pues la última ya es muy lógica. La probabilidad de que la cuarta carta sea un corazón, dado que la primera fue un corazón y la segunda fue un trébol y la tercera fue un diamante. Entonces, como ya saqué un corazón, entonces ya no es 13 en el numerador, sino que es 12, y ya no es ni 50, ni 51, ni 52 en el denominador, sino que es 49, porque ya saqué 3 cartas. Listo. Recuerden que cuando tengan alguna duda, me paran, que si no, yo voy derecho como volador. Listo. Ahora, No sé por qué es que era dependiente, porque el primer evento es de la misma carta de corazón, ¿cierto? fíjate, o sea, estos eventos, ¿por qué son dependientes? Y, a ver, vos vas sacando cartas de la baraja, pero una a una, ¿sí o no? Las vas sacando y las vas dejando afuera. Entonces, si tu primer evento de interés es que te salga un corazón, y digamos que el segundo es que también te salga un corazón. Entonces, en la primera salida, la probabilidad de que te salga un corazón es 13 de 52. Listo, en la primera. Si eso ocurrió, o sea, si el evento de que saliera un corazón, o sea, fue exitoso, o sea, usted sacó la primera carta y le salió un corazón, entonces cuando usted va a su segunda sacada, en la segunda sacada, ya la probabilidad de que sea un corazón ya no se va a mantener constante. ¿Por qué no se mantiene constante? Porque cambió, ¿sí o no?
el hecho de que ya salió un corazón me va a cambiar la probabilidad de que ahora salga otro. Si salió o no salió, igual me va a cambiar la probabilidad de que ahora me salga otro corazón. ¿Sí me entendés? Sí, pero entonces los eventos dependientes serían C1 y C4, o eso implica que todos sean dependientes. Los eventos dependientes, C1 y C4, son dependientes, sí. Y con los demás, a ver, si piensas con T sub 2, lo que pasa es que como las cartas se sacan de manera sucesiva y sin reemplazo, o sea, usted la saca y la deja fuera, usted no, no la vuelve a meter al mazo. Entonces, para la segunda extracción depende de lo que ocurrió en la primera extracción. ¿Sí? Ok. Para la segunda carta que usted va a sacar, depende de que usted ya sacó una. Ah, ya, listo, profe. Sí, Sí, listo, gracias. con gusto. Bueno, ahora algo que es, digamos, matemáticamente elegante, es la forma como algunos libros, sobre todo los libros de matemáticas, no tanto los libros de estadística, como algunos libros de matemáticas denotan eh, el hecho de que dos eventos sean independientes. Dos eventos, en términos de probabilidad, dos eventos independientes se asocia conceptualmente con el concepto de, valga la redundancia, con ortogonalidad, ¿sí? Entonces, a ver, digamos, eso es simple notación. La notación para independencia yo la pongo así, como si estuviera hablando de espacios que son ortogonales. Entonces, yo voy a decir que los eventos A y B son independientes. Esto también se puede poner como definición, hay muchos libros que también lo hacen así, y es que la probabilidad de la intersección la plantea como la multiplicación de las probabilidades. Entonces, por eso es ahí como que tiene mucha, ¿cómo lo digo? Entra muy bien, o sea, entra muy bien el hecho de la notación así como con el símbolo de ortogonalidad, porque vea que usted como que puede separar la probabilidad conjunta. O sea, la probabilidad conjunta usted la pudo separar como la multiplicación de las probabilidades marginales. O sea, como si tuvieras una por un lado y otra por otro lado. Por eso lo del símbolo de ortogonalidad tiene como sentido ahí. Listo. El vacío, pues noticas. En noticas que se prueban en un renglón, pero quiero que lo hagan ustedes. El vacío es independiente de todo el mundo. ¿Listo? Eh, ahora, esta otra también es de un renglón. Dos eventos disjuntos con probabilidades no nulas van a ser dependientes. Ahí en un renglón o ahí comentadito díganmela por qué eso es verdad. Pues cuál sería como la demostración. Es un renglón. Nada. Profe, ¿los eventos disjuntos son los que son mutuamente excluyentes o no tienen nada que ver uno con el otro? Correcto, sí, los disjuntos son los que son mutuamente excluyentes, los que su intersección es vacía. Ah, pues creo que pues como la intersección es vacía, Ujú. cuando, o sea, si son independientes, tienen que cumplir lo que la probabilidad de la intersección sea igual a la probabilidad de las multiplicaciones. Ujú. Pero si son disjuntos, la probabilidad de la intersección es cero. Ujú. Entonces,
alguno de los dos va a ser 0 y pues por la primera, ¿no? Que no sé, ahí Mm, como pensando rápido. sí, pero va bien y piénselo por el absurdo, es mucho más rápido. O sea, piénselo por el absurdo. Diga, dos eventos, a ver, la hipótesis, dos eventos disjuntos con probabilidades no nulas. Voy a poner aquí, sean dos eventos disjuntos con probabilidades no nulas, entonces son dependientes. Por el absurdo, supongamos que fueran independientes. Si fueran independientes, entonces se cumpliría esto. Pero los números, ¿viste? Los eventos tienen probabilidades no nulas, o sea, A y B tienen probabilidades diferentes de 0. Entonces, el lado derecho me estaría dando un número diferente de 0 por un número diferente de 0, me da un número diferente de 0. Y en el lado izquierdo, como los eventos son disjuntos, ahí sí lo que usted dijo, como los eventos son disjuntos, la intersección es vacía y la probabilidad del vacío es 0. Entonces estoy llegando a la ecuacióncita de que 0 es igual a un número diferente de 0, entonces absurdo. Ahí está. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Muy bien. Ya casi vamos a terminar esta parte del soporte teórico de esta parte de probabilidad para seguir al tema que allá empieza el tema fuerte de la materia, que va a ser variables aleatorias. Entonces, digamos, la clase pasada habíamos hablado de eventos independientes, pero lo había puesto para dos eventos, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando son más eventos? Entonces, digamos, tres eventos son mutuamente independientes si son independientes 2 a 2, o sea, A con B, o sea, A y B son independientes, A y C son independientes y B y C son independientes. Entonces, si son independientes 2 a 2 y si además la probabilidad conjunta de ellos tres es igual a la multiplicación de las probabilidades marginales. Listo. Esa es la definición de que tres eventos sean mutuamente independientes. Listo. Si no son tres eventos, sino que son más, ¿cómo hago para hablar de que serán mutuamente independientes? Pues serán mutuamente independientes si son independientes 2 a 2, 3 a 3 y todos pues como los subconjuntos que pueda tomar de ahí. Es decir, son independientes a sub 1 con a sub 2, a sub 1 con a sub 3, a sub 1 con todos los demás, a sub 2 con todos los demás y así. Y de a grupos de a 3, a sub 1, a sub 2 y a sub 3 son independientes, o sea, ya usaría la de aquí, en fin, todo esto. Listo. Y si además la probabilidad conjunta es igual a la multiplicación de las probabilidades marginales. Bueno, una nota. Si yo tengo una independencia mutua en un conjunto, digamos, en varios conjuntos, 3 o más, entonces la independencia mutua implica la independencia 2 a 2. Es decir, eso pues se ve en la definición. Si son mutuamente independientes, entonces tiene que cumplirse que sean independientes 2 a 2. Pero, al contrario, no es cierto. Si yo tengo que son independientes, tengo tres conjuntos y son independientes 2 a 2, entonces no necesariamente habrá independencia mutua. Miren el ejemplo. Supongan que yo tengo el siguiente espacio muestral. En mi espacio muestral es el formado por los números 1, 2, 3, 4 y voy a considerar que es un espacio equiprobable, es decir, cada elemento del espacio muestral tiene la misma probabilidad. Listo.
Voy a definir los siguientes eventos, digamos, esos son todos los elementos del espacio S, pero yo voy a formar ahí la siguiente colección de subconjuntos. Voy a formar el subconjunto que tiene los números 1 y 2, ese será mi evento de sub 1. Mi evento de sub 2 será el que tiene los números 1 y 3, y el de sub 3 es el que tiene los números 1 y 4. Listo. Entonces, como este es un espacio de equiprobabilidad, entonces cada uno de esos elementos tiene probabilidad 1/4. ¿Listo? Digamos, si hubiera puesto hasta 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es como si estuviera hablando de, pues, de los tiros, cuando usted, los resultados que le pueden salir cuando usted lanza un dado. Y usted espera, ¿sí o no?, que el dado sea un dado normal, un dado no cargado. Por ahí en los ejercicios que les puse, hay un ejercicio donde hay un dado loco, hay un dado raro. O sea, un dado, ya que me acordé, uno de los ejercicios, ya no me acuerdo cuál, considera que todo, o sea, no hay equiprobabilidad en ese dado. O sea, como si fuera un dado de casino. Unos números tienen más probabilidad que otros. No me acuerdo cuál es que es. Creo que el 1, no sé, creo que es como si suponiera, bueno, todos deberían tener probabilidad 1/6, o no, pero no, este tiene probabilidad 2/6 y estos otros se reparten el resto. O sea, un dado en el que es más probable obtener un número que cualquiera de los demás. Entonces, ahí no habría equiprobabilidad, pero aquí sí. Listo. Entonces, teniendo equiprobabilidad, la probabilidad de todos estos eventos sería un medio, ¿sí o no? Cada uno de esos 3 eventos tendría probabilidad un medio. Listo. Ahora miremos qué pasa con las intersecciones dobles y la intersección triple. Es decir, si yo calculo E sub 1 intersectado E sub 2, E sub 1 intersectado E sub 3 y... Uy, me equivoqué aquí. Me faltó, fue E sub 2. E sub 2 intersectado E sub 3. O sea, todas las posibles intersecciones de A2 que puedo sacar de esos 3 conjuntos. Listo. Todas esas intersecciones me da que contienen el elemento 1. Pero la triple intersección también me da eso. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa con las probabilidades dobles y con la probabilidad triple. Miren, ¿qué pasa con las probabilidades dobles? O sea, las probabilidades de cada uno de estos son 1/4, ¿sí o no? En todos. En todos. Porque estas intersecciones todas tienen un único elemento y este elemento tiene probabilidad 1/4, porque recuerden que consideramos equiprobabilidad. Listo. Entonces tengo que la probabilidad de cada una de esas intersecciones dobles es 1/4. Y resulta que ese 1/4 yo lo puedo obtener como la probabilidad de E sub 1 por la probabilidad de E sub 2. O sea que tengo que hay, digamos, independencia 2/2, ¿sí o no? O sea, de aquí tengo independencia 2/2. Y lo hice con E sub 1 intersectado E sub 2, pero eso pues se cumple para las otras intersecciones dobles. ¿Listo? Quiero, a ver, yo veo cómo se vería con mi IJ. Es que no es que sean tantos. Pues no veo necesidad de ponerle subíndices. Listo. Entonces hay independencia 2/2. Pero resulta que no se cumple que vaya a haber independencia mutua porque no se cumple que la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de la triple intersección, que cuando usted la hace la definición se da cuenta que como la triple intersección es el 1,
entonces la probabilidad de esa triple intersección será 1/4. Pero ese 1/4 es diferente de la multiplicación de las probabilidades marginales, porque cada una de esas probabilidades es un medio. Recuerden que cada uno de esos eventos tiene 2 elementos, ¿sí? Entonces, cada una de esas probabilidades es un medio. Entonces, aquí nos está cumpliendo que la probabilidad de la intersección triple sea la multiplicación de las probabilidades. Entonces, vean que aquí se ve con este ejemplito que la independencia 2 a 2, la independencia 2 a 2 no implica necesariamente independencia mutua. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Listo. Y ahora vamos con el concepto de variables aleatorias, que es el que nos va a tener el resto del curso. El resto del curso vamos a estar hablando de variables aleatorias. Entonces, a ver, vamos a ver pues en el resto del curso cómo podemos identificar las variables aleatorias, cómo las vamos a clasificar, sí, varias cosas sobre ellas. Entonces, miren, digamos que yo tengo un espacio probabilístico, es decir, tengo una sigma álgebra que me genera mi espacio muestral y ahí tengo una medida de probabilidad. Voy a definir una función que sale del espacio muestral, ¿sí? Y que llega a los reales. Entonces, esa función que voy a definir es la que va a ser mi variable aleatoria. Miren, es el sentido de esto. La voy a llamar X mayúscula. Siempre, siempre, siempre las variables las voy a denotar con letras mayúsculas y los posibles valores o los valores que puede tomar la variable los voy a denotar con la respectiva letra minúscula. Entonces, esa variable sale del espacio muestral y llega a un espacio, lo voy a denotar por ahora S sub X, es como si fuera el rango pues de esa función, que es un subconjunto de los reales. Y se evalúa en los elementos del espacio muestral. Aquí lo puse simplemente una letra C, pero pude haber puesto una E, un evento E, cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, porque aquí son eventos que son subconjuntos del espacio muestral. Y esto se envía aquí a lo que me está dando la función. Entonces, esta función es una variable aleatoria. ¿Listo? Lo de aleatorio viene porque el dominio de esa función es un espacio muestral. Y los elementos, o mejor los eventos de un espacio muestral vienen de un experimento aleatorio. Por eso a esta variable se le llama variable aleatoria. Entonces, listo. Una variable y ese es el espacio muestral de mi experimento. Pero esa variable está cayendo en los reales. Entonces, el rango de esa variable, denotado como S sub X, ese rango se llama el espacio muestral inducido por esa variable X, o algo que yo creo que les gusta más, simplemente el rango de la variable aleatoria, o sea, todos los valores que puede alcanzar esa función, ¿sí? Todas las respuestas. Bueno, primera ilustración de una variable aleatoria. Entonces les pido que estén muy atentos porque este concepto hoy debe quedar muy claro. La próxima semana ya estamos terminando el tema del parcial de probabilidad para que lo hagamos en 8 clases. Entonces, ya llevamos 4 clases del tema de probabilidad. Vean que lo de conceptos básicos lo vimos en 4 clases. Todo lo que es, digamos, un experimento aleatorio, un evento, los axiomas, no sé, la probabilidad de la unión, probabilidad de intersección, eventos independientes, teorema de Bayes, probabilidad total, todo. Todo eso
¿sí? Lo llevamos en 4 clases. Ahora, las siguientes 4 clases, las de esta semana y las de la próxima semana, vamos a estar viendo variables aleatorias, los conceptos básicos sobre variables aleatorias. Listo, entonces, primera ilustración. Nosotros por allá creo que en la clase 2 habíamos hecho el ejemplo, esperen, yo vuelvo y lo traigo. Enseguida ya van a ver por qué me lo quiero traer. A ver, yo si hiciera esta. Sí. Entonces, aquí. Nosotros habíamos hecho este ejemplo donde íbamos a seleccionar de un conjunto de 6 personas. Primero seleccionábamos uno al azar. Bueno, este era muy sencillo. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ahí esa persona seleccionada al azar fuera hombre? Solamente tenía 2 hombres en ese conjunto de 6 personas. Por eso ahí la probabilidad es 2/6. Listo. Pero después el problema lo hicimos un poco más interesante cuando de ese mismo conjunto yo iba a seleccionar una pareja al azar. Entonces mi experimento aleatorio era sacar una pareja de ahí. Entonces tenía 4 mujeres y 2 hombres. Y esa segunda clase de conceptos básicos de probabilidad, nos empezamos a preguntar por cuál era la probabilidad de que ambas sean mujeres, cuál era la probabilidad de que ambos sean hombres y cuál era la probabilidad de sacar una mujer y un hombre. Listo. Con ese ejemplo en la cabeza, me voy a devolver. ¿Qué se me hizo? Aquí. Me voy a devolver, pero teniendo aquí lo de variable aleatoria, que es una función que sale del espacio muestral y se evalúa en eventos del espacio muestral. Y la respuesta de eso son números en los reales. Entonces, miren, el experimento aleatorio aquí era sacar una pareja al azar de ese grupo de 6 personas. Recuerden que las primeras 4 son mujeres y las otras 2 son hombres. Miren la variable que voy a definir. Mi variable M mayúscula va a ser la cantidad de mujeres en la pareja. ¿Listo? Entonces vean, por ejemplo, voy a evaluar, si esa es mi variable, voy a evaluar esa variable en elementos del espacio muestral. ¿Sí? Como si fuera una evaluación con una función común y corriente. Pero es que, digamos, las funciones que ustedes ven en cálculo, que vieron en cálculo, se evalúan en números y las respuestas son números. Aquí esta función se evalúa en eventos del espacio muestral y las respuestas son números. Pero esta función, ¿qué es lo que me está haciendo? Esta función me está contando la cantidad de mujeres que hay en esa pareja. Entonces, si la pareja que yo saqué fue la pareja A, B, entonces la función M evaluada en esa pareja, cuente la cantidad de mujeres en esa pareja, claramente es 2. Si la pareja que yo saqué es la pareja A, C, cuente la cantidad de mujeres en esa pareja, entonces otra vez vuelve y le da 2. Y así por el estilo. Otro evento del espacio muestral es este, AE, y ahí la cantidad de mujeres es 1. Recuerden que A es mujer ahí y L es un hombre. Y si la pareja que yo saqué es la pareja F, entonces la cantidad de mujeres ahí es 0. Entonces ahora, ¿cuáles son los valores que puede tomar esa variable M mayúscula? Entonces, insisto con esta anotación porque me parece que es bueno, le da mucho orden a esto. La variable la denoto en mayúscula y los valores que ella puede tomar los denoto en minúscula. ¿Qué valores puede alcanzar? Puede valer 0, 1 y 2. O sea que este conjunto 0, 1, 2, ese conjuntico es el espacio muestral inducido
o el rango de la función. O sea, el rango de la función son todos los posibles valores que puede alcanzar la función, o sea, todas las respuestas. Entonces, aquí ese es el rango de la función, o también llamado espacio muestral inducido. Listo. Otra vez. Si no dice nada, yo sigo derecho. Segundo ejemplo. Bueno. No sé, sí. Segundo ejemplo. Todavía no me voy a devolver. Voy a decir que mi experimento va a ser lanzar una moneda la cantidad de veces que sea necesaria hasta que uno obtenga una cara. Listo. Entonces, ese es mi experimento, lanzar la moneda. Y mi variable de interés aquí es la cantidad de lanzamientos, ¿no?, hasta que yo obtengo la primera cara. Por eso digo, hasta obtener una cara. Entonces, la primera. Entonces, primero, ¿cuál es el espacio muestral del experimento? O sea, los posibles resultados de mi experimento es que, a ver, lancé la moneda la primera vez y me salió cara, entonces listo, ya. Pero es que también pudo haber pasado que lancé la primera vez y me salió sello y en la segunda me salió cara, listo. Pero es que también pudo haber pasado que las dos primeras fueron sello y después fue cara, listo. Pero también pudo haber pasado que fueron sello, sello, sello y la cuarta, hasta la cuarta vez obtuve cara. Listo, y así. Pues, no hay nada que le garantice a usted dónde va a parar, ¿sí? Como eso es aleatorio, ¿usted cómo va a saber cuántos? O sea, hay una cosa, es que hay una cantidad esperada de veces que usted lanza para obtener una cara. Pero una cosa es la cantidad esperada de veces y otra cosa es todo lo que puede pasar, ¿sí o no? Usted no sabe cuántas veces tiene que lanzar. Entonces, listo. Ese es el espacio muestral del experimento. Ahora, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable aleatoria si mi variable aleatoria cuenta la cantidad de lanzamientos hasta obtener una cara? Entonces, el valor más bajito que puede sacar esa variable es 1. O sea, ya obtuve cara en el primer lanzamiento o cara en el segundo lanzamiento. Sí, o sea, el primero sello y el segundo ya fue cara. Y así. O sea, estoy evaluando la variable aleatoria en cada uno de estos eventos de acá. Listo. Bueno, ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Digamos que el experimento es seleccionar aleatoriamente un número del intervalo -1, 1. ¿Sí? Voy a seleccionar aleatoriamente un número del intervalo abierto -1, 1. Listo. Pero voy a definir la siguiente variable aleatoria. La variable que voy a definir es que, a ver, la voy a llamar y. Y esa variable y va a consistir en que voy a elevar al cuadrado el número que aleatoriamente saqué del intervalo -1 a 1. Es mi variable. ¿Sí? Ahora, ¿qué valores puede tomar? Bueno, eso es una variable aleatoria porque es que, miren que yo la estoy evaluando en eventos, ¿sí o no? En cosas que yo tengo del espacio muestral. ¿Qué valores puede tomar esa variable? Entonces, todas las posibles respuestas que yo podría obtener. Pues si el número lo estoy sacando aleatoriamente de aquí y si lo estoy elevando al cuadrado, pues entonces las posibles respuestas que podría obtener sería desde 0 cerrado, pues si yo saco aleatoriamente el 0, sí, puede ser, desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Listo. Ahí tenemos 3 ejemplos diferentes de variables aleatorias. Todos esos 3 ejemplos o todas esas 3 variables aleatorias
tienen naturalezas diferentes. Ya les voy a explicar cuál es como la naturaleza de una y otra. Yo creo que ustedes ya pues, pueden estar sospechando. Está el espacio muestral, yo por aquí puse X, este sub M, porque aquí la variable la llamé M mayúscula. Entonces el espacio muestral inducido por esa variable en este ejemplo es el conjunto formado por los números 0, 1 y 2. Listo. Aquí, el espacio muestral de esa variable aleatoria, de los valores que puede tomar esa variable aleatoria es el espacio muestral. Entonces aquí el S sub X es igual a el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigue. Listo. Y aquí mi variable aleatoria fue la que llamé Y, y el espacio muestral inducido por esa variable aleatoria es este. Ahora, resulta que las variables aleatorias las vamos a clasificar o las vamos a dividir mejor en dos tipos. Variables aleatorias discretas que pueden tener espacios muestrales inducidos finitos o infinitos, pero contables. Ese es un tipo de variable aleatoria, las variables aleatorias discretas con esos tipos de espacios muestrales. Y el otro tipo de variables aleatorias son las variables aleatorias continuas, que son aquellas cuyo espacio muestral inducido o cuyo rango es un subconjunto de los reales, o sea, un espacio no contable. Entonces, por eso los tres ejemplos que puse. Si yo les pido clasificar esta primera variable, entonces en este momento debe ser claro para ustedes que la variable aleatoria, a partir de ahora yo voy a hablar de variable aleatoria así, B.A. La variable aleatoria M es una variable aleatoria discreta. Así también la voy a abreviar a partir de ahora. Perdón. La variable aleatoria M es una variable aleatoria discreta con rango finito, porque vean que su espacio muestral es un espacio, pues, finito, con espacio muestral. Hay otro nombre que es mucho más elegante para esto, con espacio muestral inducido finito. En lugar de hablar de espacio muestral, también se puede usar la palabra soporte, pero en matemáticas la palabra soporte, sobre todo en topología o en análisis, tiene una connotación diferente. Por eso no la quise como mencionar como mucho. ¿Listo? Y es chévere hablar también de espacio muestral inducido porque, a ver, ¿por qué inducido? Entonces vuelvo al dibujo. Entonces, este es el S, es el espacio muestral de mi experimento. Pero como yo la función X, que es la variable aleatoria, la estoy evaluando en los eventos de ese espacio muestral, eso me está dando aquí un conjunto de respuestas. Pero ese conjunto de respuestas viene a evaluar X en todo ese espacio muestral. Por eso esto se llama el espacio muestral inducido por X. Listo. Entonces, primer ejemplo, variable aleatoria discreta con soporte finito. Segundo ejemplo, el de la cantidad de veces que tengo que lanzar la moneda hasta obtener una cara. Miren lo que es el espacio muestral. El espacio muestral es pues primero, esta es una variable aleatoria discreta, ¿sí o no? Vean que el soporte es un subconjunto de los enteros, ¿listo? Entonces, si bien es un espacio muestral infinito,
es infinito contable. Entonces, mejor, lo puedo ver como subconjunto de los números enteros. Entonces, esta variable aleatoria, la variable aleatoria, ya sé que es discreta. Bueno, voy a poner por ahora sí, la variable aleatoria X es una variable aleatoria discreta con soporte o espacio muestral infinito, pero contable. ¿Listo? Y esta es una variable aleatoria aquí, la variable aleatoria Y es una variable aleatoria continua. Y ya con hablar de continua, no hay necesidad de decir algo más porque si ya estoy hablando de variable aleatoria continua, ya sé que el soporte o el espacio muestral inducido es un subconjunto de los reales. ¿Listo? Entonces, aquí, las variables aleatorias discretas son aquellas cuyo espacio muestral inducido es un subconjunto de los enteros. Listo. Puede ser que ese subconjunto sea finito o sea infinito. Listo, pero esas serán las variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias continuas, denotadas pues así, B.A.C, serán aquellas donde el espacio muestral inducido es un subconjunto de los reales. Listo. Eso debe entrarles en la cabeza y quedárseles ahí. ¿Listo? Yo espero que no se les vaya, porque de hecho, pues casi que un capítulo, o sea, digamos, en estas 4 clases que nos faltan, terminamos como el capítulo de conceptos básicos. ¿Qué viene ahí en conceptos básicos? Todo lo que ya hemos visto de probabilidad, qué es un experimento aleatorio, evento, la probabilidad de una unión, la probabilidad de intersección, no sé, complemento, probabilidad de conjuntos, combinatorias. ¿Qué otras cosas hemos visto ahí? Probabilidad total, teorema de Bayes, independencia, dependencia, regla de multiplicación, probabilidad del complemento, en todo eso. Eso ahí están los conceptos básicos. Esa es la primera parte pues, de ese parcial que viene. La segunda parte viene con las definiciones básicas de variables aleatorias. Variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas. Enseguida viene otro concepto que no les quiero adelantar cuál es. Pues que se cumple para las discretas es de una forma y para las continuas es de otra forma. Listo. Ahí cerramos con lo de esta semana y lo de la próxima. En 8 clases, el tema del parcial de conceptos básicos de probabilidad. Después, el parcial que sigue, también espero que sea por ahí de 8 clases. Va a ser casi, al principio viene un concepto que es la función generadora de momentos. Y ya empieza uno, ¿se acuerdan que como yo les di de lata, por decirlo así, en los trabajos de estadística descriptiva, que les ponía a hallar, decía, hallemos los momentos, media, varianza, la asimetría y la kurtosis. Listo. Ya dentro de poco vamos a estar asociando esos conceptos de aquí de probabilidad con esos conceptos de estadística descriptiva. Y después de eso, de función generadora de momentos, ahí sigue todo sobre variables aleatorias discretas, que son unas variables aleatorias discretas especiales, que son un montón. Nosotros vamos a ver algunas, pues en especial, las más conocidas. Y después el último capítulo será para variables aleatorias continuas especiales, y todo eso es un montón. Y ya por ahí sí estaríamos terminando la materia. Bueno, siguiente ejemplo. Vamos a ver, digamos que voy a volver a lo natural de dónde vienen estos conceptos de probabilidad. Vienen mucho de los juegos de azar.
Entonces, digamos que yo voy a lanzar una moneda 3 veces de forma consecutiva. Voy a suponer, perdón, que es una moneda no cargada. Cuando me refiero a una moneda no cargada, es una moneda que la probabilidad de que caiga cara es un medio y la probabilidad de que caiga sello también es un medio. ¿Listo? Cuando uno habla de moneda cargada o de dado cargado, que es donde más se entiende el concepto, es cuando pues no hay equiprobabilidad, o sea, es más probable un resultado que otro cuando no debería ser así, ¿sí o no? Si usted lanza un dado, se espera que todos los números tengan la misma probabilidad. Listo. Entonces, una moneda no cargada, se lanza una moneda no cargada 3 veces, ¿sí? De manera consecutiva. Y mi variable aleatoria de interés va a ser la cantidad de caras en los 3 lanzamientos. Listo. Si esa es mi variable aleatoria, pues es claro que esa es una variable aleatoria discreta con espacio muestral finito. Los valores que puede tomar esa variable, o sea, los valores del espacio muestral inducido o el soporte, puede ser que esa variable de los valores en X minúscula. Puede ser que no me salga ninguna cara, o que me salga una, o que me salgan dos, o que me salgan tres. Entonces vean el dibujito pues, de diagramas de Venn, donde vemos cómo opera la variable aleatoria. En la izquierda está el espacio muestral con todos sus eventos. O sea, digamos, puede ser que me caiga en nuestros lanzamientos cara, cara, cara. O que me caiga, a ver, cara en el primero, cara en el segundo, sello en el tercero. O cara en el primero, sello en el segundo y cara en el tercero. ¿Se ve bien? Pues si lo entienden así o lo pongo un poquitico más grande. A ver, así un poquitico. Entonces, ahí están todos. Ese espacio muestral tiene esos 8 eventos básicos. ¿Cómo los contamos? Otra vez, digámoslo así, con el... Uy, ¿esto qué pasó? Con el método de las cajas. Son 3 casillas, por decirlo así. La primera casilla donde voy a anotar los resultados de mi primer lanzamiento, la puedo llenar de 2 formas, cara o sello. La segunda casilla también de 2 formas y la tercera casilla también de 2 formas. Entonces ahí tengo el cardinal pues de mi espacio muestral que sería 8. ¿Cuáles son los 8 eventos? Aquí están. Entonces, si mi variable aleatoria X es la que me cuenta la cantidad de caras en los 3 lanzamientos, entonces el evento sello, 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 si yo evalúo la función en este evento, lo va a mandar en el 0, porque ahí no hay caras. Si yo evalúo este evento, cara, cara, sello, lo va a mandar al 2, pues si evalúo esa variable aleatoria en ese evento. Lo mismo todos estos otros. Este de aquí y este de aquí también son mandados en el 2. Estos de aquí, estos 3 de abajo son mandados en el 1 y este de por aquí es mandado por acá en el 3. Listo, entonces con eso queda ilustrado gráficamente el concepto de variable aleatoria. Se ve el espacio muestral y se ve el espacio muestral inducido. Listo. Ahora, vamos a hacer algo más. Vamos a mirar cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 caras. Entonces, la probabilidad de obtener exactamente 3 caras, solamente tengo un evento, pues un resultado favorable de 8 resultados totales. Por eso la respuesta ahí es 1/8. Listo. El segundo, calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 caras. Entonces, miren que para obtener exactamente 2 caras, tengo 3 resultados favorables, ¿sí o no? Que son los 3 que están aquí en la mitad, de 8 resultados totales.
Entonces, la respuesta aquí sería 3 octavos. Listo. Siguiente. La probabilidad de obtener al menos 2 caras. Entonces, me sirven estos 3 de aquí y este. Porque es obtener al menos 2 caras. O sea, obtengo 2 caras u obtengo 3 caras. Entonces, por eso aquí es la suma de las dos probabilidades anteriores. ¿Listo? Listo. Muy bien. Pero yo quiero hablar, en lugar de escribir tanto, a los matemáticos no nos gusta escribir mucho, en general no nos gusta escribir mucho. Por eso es que uno hace tantas definiciones y escribe muchas cosas en términos de conjuntos y en lenguaje matemático. Entonces, en lugar de yo estar hablando, calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 caras, entonces mejor digo o sea, la probabilidad de que X sea igual a 3. Pues claro, pues si X es la cantidad de caras en los 3 lanzamientos, la probabilidad de obtener exactamente 3 caras, pues estoy hablando de la probabilidad de que X sea 3. Ya, si no tengo que decir palabras, sino que usted entiende qué significa la variable X y pues estoy diciendo, la probabilidad de que X sea igual a 3. Bueno, sí, la probabilidad de tener 3 caras. Esa probabilidad da 1 octavo, ahí la vimos arriba. El segundo, en términos de X, pues la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2. Y el tercero, incluso la probabilidad de obtener al menos 2 caras, también lo puedo escribir con este lenguaje. Y será simplemente la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Ahí tendría al menos 2 caras. ¿Y cómo lo calculo? Entonces, aquí me devuelvo a el espacio muestral de la variable aleatoria, o sea, el soporte. Esa variable puede tomar esos 4 valores. Si yo necesito la probabilidad de que la variable sea al menos 2, o sea, que sea, entonces me sirve que sea 2 o que sea 3. Por eso calculo esa probabilidad como la suma de la probabilidad de que X sea 2 más la probabilidad de que X sea 3. Y listo, ahí tengo el 4 octavos. Momento que voy a tomar agua, que estoy hablando mucho y no he tomado nada de agua. Listo. Bueno, entonces vean que esto da a entender que uno puede crear como una función que le dé las probabilidades de X. Es decir, la probabilidad de que X sea 3, la probabilidad de que X sea 2, la probabilidad de que X sea 1, aunque pues aquí no está, pues en palabras arriba, yo sí la calculé. La probabilidad de que X sea 1 es 3 octavos. La probabilidad de que X sea 0 la hice con el complemento. Porque, o sea, no tener ninguna cara. Pero digamos, como yo ya tengo todos los otros 3 posibles valores de la función, de la variable, puedo calcular eso como 1 menos la probabilidad del complemento de ese conjunto. O sea, el complemento de que X sea igual a 0 en ese espacio muestral inducido, pues es que X sea mayor o igual que 1. Y la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 la calculo como la suma de las probabilidades. Probabilidad de que X sea 1 más la probabilidad de que X sea 2 más la probabilidad de que X sea 3. Si sumo esas probabilidades, 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos, eso da 7 octavos y 1 menos 7 octavos, ahí está el 1 octavo.
Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto da la, digámoslo así, como la idea o la intuición de que puedo crear una función que me dé las probabilidades de esa variable x, ¿sí? O sea, la probabilidad de que x tome esos valores en su espacio muestral inducido. Entonces vean la definición. Definimos, ese es el concepto al que quería llegar hoy. Definimos la función, o sea, la manera más general de hablarlo es la función de distribución de probabilidad, abreviada como f de p, de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Primero voy a hablar de la variable aleatoria discreta. ¿Cómo defino la función de distribución de probabilidad? Entonces, la voy a denotar con la letra f minúscula y la voy a definir como la probabilidad de que esa variable aleatoria x tome el valor x minúscula. Listo, vean que la variable aleatoria la estoy definiendo pues, en mayúscula y en negrilla. Entonces, f minúscula de x es la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor específico x minúscula y ese valor específico x minúscula pertenece al espacio muestral inducido por la variable. ¿Han entendido hasta aquí? Todavía nos falta un ratico, pero ya la idea principal es esta, ¿sí? Pues ya, a esta era la idea a la que quería llegar hoy. A ver, gráficamente las cosas pues, se pueden ver como un poquito mejor, y es, el primer gráfico pues es el mismo de ahorita, es cuando salgo del espacio muestral, aplico la variable aleatoria a los eventos del espacio muestral y llego al espacio muestral inducido. Listo. Y después de ese espacio muestral inducido, estos son los, como el rango de la variable o los posibles valores que puede tomar esa variable. Ahí aplico la función de distribución de probabilidad. Y es decir, cuando hago esta f evaluado en 0, estoy calculando la probabilidad de que x sea 0. F evaluado en 1, estoy calculando la probabilidad de que x sea 1. Y así. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir esa función para que, o una función para que sea una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta x? Pues las condiciones que tiene que cumplir son las siguientes, y es que esta la podemos reducir a que no que esté entre 0 y 1, sino a que la función sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Y o sea, como la primera condición cuando hablábamos ahorita, cuando definimos una medida de probabilidad, esa, que las probabilidades en los eventos eran mayores o iguales que 0. Y la segunda condición es que, recuerden que estoy en variable aleatoria discreta. La segunda condición es que la suma de todas las probabilidades, o sea, f minúscula es la que me está dando las probabilidades. S mayúscula sub x es el espacio muestral inducido de la variable, pues por la variable aleatoria. Entonces lo que estoy haciendo aquí es sumando todas, sobre todos los valores que puede tomar la variable aleatoria x, estoy sumando todas las probabilidades. O sea, es como si hubiera llenado todo esto aquí, el 1 en qué número se va, el 2 en qué número se va, el 3 en qué número se va, y la suma de todos estos números que están aquí son probabilidades. Entonces, si los sumo todos, estoy haciendo la suma sobre todos los elementos del espacio muestral. Por lo tanto, la suma sobre todos los elementos del espacio muestral, que ese es el espacio muestral inducido, esa suma tiene que ser 1. ¿Listo? Bueno.
A ver, yo creo que aquí hay otra cosa que también es bacano. Ya nos falta muy poquito, entonces hagámosle. Igual después retomaría como la idea. Miren esto. Quiero mostrarles que vean bien la gráfica de esa función de distribución de probabilidad, porque quiero que hoy relacionen estos conceptos que estamos viendo de probabilidad con lo que ya vimos de estadística descriptiva y que sepan para qué es todo esto. Entonces vean, esta es la función de distribución de probabilidad. Ojo que el dominio pues de esa función son los números 0, 1, 2 y 3. Entonces ya no se puede evaluar en ninguna otra parte. ¿Listo? Recuerden que la X, vean que aquí está X mayúscula, son los valores que puede tomar la variable aleatoria. Estos son 0, 1, 2 y 3, son los valores que puede tomar esta variable aleatoria. Cuando X vale 0, la probabilidad de que X sea 0 es 1/8. La probabilidad de que X sea 1 es 3/8. Eso ya lo hicimos pues ahorita. Aquí simplemente lo estoy poniendo en un gráfico. Pero si ustedes tratan de relacionar eso con lo que vimos de estadística descriptiva, esperen que me voy a aprovechar de esto. Voy a hacer lo siguiente. Eso es discreto, pero para efectos de que ustedes imaginen algo, lo voy a volver continuo solamente para que imaginen algo. Lo voy a volver continuo para que ustedes como que imaginen y voy a hacer como unas barritas del punto medio antes de cada número hasta el punto medio después de cada número. O sea que este primerito me queda como así, que me encierra el valor acá. Este otro me queda como así. Este otro me queda como así. Y este me queda como así. Listo. Miren que lo que ya tengo ahí parece como si fuera un histograma. Listo. Si yo pienso en la forma, piensen en las dos medidas de forma de ese histograma. Con las dos medidas de forma de ese histograma, ustedes, yo creo que inmediatamente me dicen que esto es simétrico, ¿sí o no? Y la kurtosis es como moderada. La kurtosis yo creo que no es muy alta, es claro que no es plana, la kurtosis es como moderada, o sea, esto es una distribución. En cuanto a la forma, es simétrica y mesocúrtica. Listo. De pronto la kurtosis está entre moderada y alta. Listo, pero como es simétrica, entonces la media es igual a la mediana. Listo. Y pregunto, ¿cuál es la mediana o cuál es la media? Miren ese dibujo y díganme cuál es la mediana y cuál es la media. ¿Nada? Nada. Están muy cansados.
Mediana 2, media 2. No, Carlos Mario, correcto, 1.5. Miren, les voy a explicar por qué. Te voy a conceptos básicos, pero es este. Miren, les voy a explicar por qué. Les voy a explicar con base a la mediana. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué datos tengo yo ahí? Si ustedes se fijan, ese histograma es como si usted hubiera dibujado el histograma contra frecuencia relativa, ¿sí o no? Porque vean que las alturas de las barritas son 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, la suma de todas las frecuencias relativas me va a dar 1. En términos, cuando estábamos en estadística descriptiva, espero que se acuerden de esa clase que le dedicamos a construir la tabla de distribución de frecuencias, más lo que después ustedes hicieron en las tareas. Vean que esto es como, sí o no, un histograma contra frecuencia relativa. Entonces, si yo sumo todas las frecuencias, en este caso son frecuencias relativas, si yo sumo todas las frecuencias, eso me debe dar el 100%, o sea, me debe dar 1. Entonces, si yo me devuelvo a buscar cuál sería la lista ordenada de datos, es esto. El 0, atentos, el 0 me aparece una vez de 8 datos que tengo, pero el 1 me apareció, el 1 tiene frecuencia relativa 3/8, significa que el 1 me apareció 3 veces de un total de 8 datos. Lo mismo el 2 me apareció 3 veces de un total de 8 datos y el 3 me apareció solo una vez del total de 8 datos. ¿Han entendido esto? Así terminamos. Entonces, aquí la mediana, si usted ya tiene el arreglo ordenado, la mediana ya es muy fácil de calcular. Como es una cantidad par de datos, la mediana la calculamos como el promedio de los dos datos centrales. Entonces, el promedio del cuarto dato y el quinto dato, o sea, de ese 1 y ese 2. Entonces, claramente la mediana es 1.5. Y como es simétrico, la media es 1.5. Listo, pero ya voy a dejar hasta aquí porque siempre los exprimí bastante y los quiero fresquitos para algo que les voy a ilustrar la próxima clase. ¿Listo? Sí, señor profe. Entonces, vemos el jueves, con gusto, Carlos. Nos vemos el jueves. Saben que si en algún momento les surge dudas sobre la tarea, me escriben. ¿Listo? Si algo. Pues yo creo que no deben tener problemas. Hay ejercicios muy bacanos. Hay ejercicios, o sea, tiene de todo tipo. Hay ejercicios para pensar, hay ejercicios que son rápidos. En general no hay ejercicios largos, eso sí yo no, yo los revisé pues todos y no vi ejercicios largos. Pero bacanos asesinos, no, bacanos para pensar. Yo espero que lo disfruten cuando lo estén resolviendo. Ahí les va a surgir su espíritu matemático. ¿Lo verán? Listo. Nos vemos el jueves. Hasta luego.